Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Muy bien, sean bienvenidos, querido público, a este su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde los saludamos, el grupo de psicoanalistas que conformamos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Con mucho gusto, como siempre, como cada día, creando permanentemente esta posibilidad de la conversación y creando, por supuesto, lo que es menester, acorde con lo que los signos de este tiempo nos demanda y nos exige. Y en ese sentido es la propuesta de trabajo de esta semana, lanzada por la doctora Heiser el lunes, que pues sí, me parece que responde, se trata justo de responder con creación, con trabajo por parte de nosotros, de los analistas del centro, al respecto de algo pues tan importante como es el tomar esta expresión. La expresión es me estás patologizando, me estás patologizando como de esos, bueno, son decires que van surgiendo en lo social, van surgiendo en la cultura, pero nombran al modo de una condensación, así es como desde acá lo podemos trabajar, nombran aspectos muy importantes a desarrollar, a analizar en la cultura misma. Y más allá de lo que se dice, pues a nivel social y a nivel cultural, que eso es siempre el compromiso por parte de los analistas del centro, poder elaborar este trabajo y hacerlo conjuntamente con ustedes. Sean pues bienvenidos, querido público, como bienvenidas son mis colegas del Centro de Investigación, que saben que siendo hoy miércoles es el espacio para volver a pensar y que lo hacemos con tres mujeres psicoanalistas hablándonos de lo cotidiano, no sin antes, como lo he venido haciendo en últimos días, ponerme al día con ustedes, querido público, decir mi nombre, Germán López Díaz, analista miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Entonces, son tres paso. mujeres y un hombre. Exacto. O a veces son 4 mujeres, ¿sí? Y un hombre. Es decir, lo que nosotros tenemos que decirle a nuestro querido público es que hemos incluido a este compañero, colega, amigo, en fin, tantas cosas que puede ser Germán López Díaz para nosotros a lo largo de tantos años de militar y de batallar juntos, pues que era menester que se incluyera. Bueno, yo tengo que decir que indiscutiblemente para mí, Germán López Díaz no es cualquier colega, es un colega particularmente significativo para mí. Pues bienvenido, mi querido significativo colega Germán López Díaz. Así es, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bienvenidas, por supuesto, nuestras colegas que ya están acá. Comenzando como buen miércoles, darle el saludo y bienvenida a nuestra querida colega Valeria Reyes. Así es, buenos días a todos. Con el mismo gusto de siempre de estar aquí. Y bueno, muy motivada por este tema que tenemos que es me estás patologizando. Y en algo en lo que yo pensaba es en cómo la historia de la humanidad ha estado acompañada porque los seres humanos queremos entender el proceso de salud y enfermedad en el que vivimos. Y desde los griegos, principalmente Hipócrates, se ha tratado de llegar a ese entendimiento de cómo un organismo, el organismo de un ser humano, puede transitar entre la salud y la enfermedad. Y entonces, Hipócrates lo que propone es asociar los humores que habitan un organismo con las características del carácter de una persona. ¿Sí? El ser colérico, el entrar en un estado de tristeza,
el poder entrar también en los estados de ánimo que produce la bilis, la segregación de la bilis. Y bueno, principalmente yo pensaba en que esto ha sido todo un desarrollo en relación a poder entender por qué los seres humanos se enferman y cómo también los seres humanos tendemos por procesos de enfermedad, ¿sí?, a poder llegar a la muerte. Entonces pensaba que en esta idea de despatologizar se van eliminando cuestiones que acompañan un conocimiento de la vida y de los seres humanos, ¿sí?, que de repente pudieran querer no tomarse en cuenta, como este peligro de muerte en el que los seres humanos constantemente podemos estar por un proceso de enfermedad. Entonces creo que en esta idea de la despatologización hay que ir en un cuidado de no perdernos en aquellas cosas que es esencialmente importante tomar en cuenta, ¿sí?, como el riesgo de muerte en el que podemos entrar, inclusive pensando en la comunidad de gente trans, que a partir de querer ser tratados para hacer una transición en el organismo, están en un riesgo de muerte. Entonces, esa es principalmente la reflexión que yo traigo el día de hoy. Y bueno, vamos a traer a la discusión, pues, algo que hemos estado, pues, conversando desde hace ya algún tiempo, que tiene que ver con Paul Beatriz Preciado y el discurso Ay, que no, dio. no, no, no. Ay, no. No. Otra vez ese mono. Digo, Sí, monomona. doctora. Monomona, digo, porque él se nombra a sí mismo simio y se considera monstruo y se considera, digamos, un animal enjaulado. Pero bueno, ok, si esa es la propuesta, la acepto. Ujú. Es una propuesta porque lo que yo veo es su queja. Cómo Ok. ella va y se queja con los psicoanalistas y los hace responsables, pues, de todo su padecer, Válgame ¿no? Dios, María Santísima. Y los toma, bueno, realmente de una manera entre su privilegio, porque los llama burgueses, burgueses blancos, ¿no?, que hablan desde su privilegio, que son patriarcales, que son colonialistas, que son heteropatriarcales, que, bueno, casi pinta a los psicoanalistas como si fueran absolutamente atrasados y que estuviéramos hace 2 siglos atorados en eso, ¿no? Además, creo que no tiene idea de que no solamente en Europa hay psicoanalistas. Bueno, hay una cosa indudablemente que tenemos que decir a nuestro querido público, ¿sí? El evento de Beatriz, porque primero fue Beatriz y después fue Paul, ajá, su apellido Preciado. Uh-huh. Me parece que él nace en España, si no me equivoco. Sí. Sí. Nace en España, es español. Entonces, nace siendo determinado por la naturaleza como niña, uh-huh, como una mujer. Y creo que todas estas acusaciones, reclamos, protestas, a mí me parece que la oreja de un analista puede recogerlas y escuchar, como usted acaba de decir, mi querida colega, si lo traigo a cuentos, es porque podemos escuchar, ¿sí?, la queja de una niña que se va a transformar en una mujer. Ahora, es interesante señalar varias cosillas por ahí. Primero, que Beatriz Paul Preciado, ¿sí?, no es un ser, digamos, con retardo mental. No. Uh-huh. Eso es importante, que no tiene un retardo mental en el cual se pudiera refugiar, ¿sí? Él se refugia en la queja de que él no es un transexual, de que él no es un psicótico, de que él no es hombre,
de que él no es mujer, de que él definitivamente no es. Entonces, esto es lo que podemos escuchar los psicoanalistas. ¿Cómo se presenta un sufrimiento particular en el siglo XXI, en el 21-22 que vamos, ¿sí? Como un sufrimiento distinto en el decir. Es un decir de que no soy nada que pudiera relacionarme con los otros, que sí se declaran que son. Entonces, no es cualquier sufrimiento el que los psicoanalistas recogemos de Beatriz Paul Preciado y de muchos otros que él ha promovido de una manera, digamos, muy bien pensada comercialmente. Porque cuando él se presenta ante 3.500 psicoanalistas de la convocatoria de las jornadas de la escuela de la causa freudiana, ¿sí? Se da cuenta de la magnitud que tiene ahí como público y que si él sabe venderse ante 3.500 pensadores, psicoanalistas, él va a ganar mucho dinero. No podemos que también la estrategia de Preciado es mercantil y que tiene derecho a hacer, digamos, de semejante invitación, una promoción de ir a escupir, ir a insultar, ir a degradar a los psicoanalistas. ¿Por qué? Ay, bueno, porque desde Freud el psicoanálisis ha sido definitivamente una mercancía exitosísima desde que habla de la sexualidad infantil, y entonces empieza Freud a ser perseguido por eso, con toda justeza, porque francamente yo me imagino que en la época freudiana que le toca vivir, que está bajo los criterios y las formas y los valores de lo que se llamó la época victoriana, pues indudablemente que empezar a hablar de la sexualidad infantil, no encontraríamos gran diferencia del horror que produce indudablemente cualquier asunto que tiene que ver con la sexualidad desviada. Entonces, creo que lo que es verdaderamente un éxito mercantil para Beatriz Paul Preciado es ir invitado. Pues no sé, me imagino que por algunos encargados de invitarlo a las jornadas, pues me imagino que bajo un interés de escuchar de viva voz lo que es su experiencia como un sujeto que se declara ante 3.500 psicoanalistas que no es nada. Claro. No soy nada. Entonces, eso es interesantísimo para cualquier psicoanalista. ¿Cómo hay un sujeto que dice no soy nada? Bueno, es precisamente lo que Lacan, quebrándose la cabeza, alargando precisamente y llevando a un desarrollo verdaderamente sorprendente el pensamiento de Freud, así como sus descubrimientos, así como su teorización, porque ese fue el compromiso de Lacan con Freud. Él es el primero en que va a darnos una seguridad de escucha analítica en el momento en que el analista se coloca en no ser nada como componente de la historia del analizante, hasta que el analizante, por situación transferencial, lo incluye como parte de su síntoma. Entonces, desde ahí podemos leer cómo Beatriz Paul Preciado incluye a los psicoanalistas ahí reunidos para incluirlos en su síntoma de no ser nada. Pero lo que está también ahí muy bien comercializado es lo que va a hacer posteriormente, que ya tenía calculado. Como ya había escrito varios libros o varios librillos ahí
ajá, como filósofo y como destacado finalista del concurso de la editorial Anagrama. Anagrama, de la Ujú. editorial Anagrama, pues ya, filósofo, bueno, más o menos podíamos pensar que decir filósofo es aquel que piensa. Ujú. Pero desde Freud pensamos todos y la gran aportación de Freud a la filosofía es que el pensamiento no es racional, Ujú, sino que el pensamiento es inconsciente. ujú. Entonces ahí viene la disputa, ¿no? Que no, que es racional, que no, que es inconsciente. Bueno, el caso es que los psicoanalistas, de todos modos, para favor o para en contra, para denigrarlos, insultarlos, orinarlos, cagarlos, en fin, etcétera, son un mercado importantísimo porque todo lo que tenga que ver con psicoanálisis, con psicoanalistas, se vende como el pan caliente de la panadería. Yo quiero, ¿no bien percibimos el olor de los bolillitos? Sí. Ay, que uno ya se está imaginando su tortita con frijoles, con salsita, en fin, etcétera. ¿Sí? Ahí vamos a la panadería corriendo. Igual, entonces, 3.500 psicoanalistas que cuando se percataron que los estaban tomando de foro para promover ideas verdaderamente que son muy peligrosas, en cuanto que nunca dice el riesgo a la locura, a la muerte, a la desesperación, a la angustia de muchos que considerando que van, como él lo dice, a ser libres, siendo nada, como él, ajá, ¿sí? Se arriesgan. Es decir, en esa seducción que produce Beatriz, porque acuérdense que primero hay que decir que la adjudicación de la seducción hay que ponérsela primero a ella como mujer, entonces la seducción le pertenece a Beatriz y después la ejecución sistemática de esa seducción se la debemos a Paul. Pero finalmente llevan un sello terrible, el apellido paterno. Ay, Dios mío. Qué barbaridad que Beatriz Paul Preciado nunca haya hablado frente a 3.500 psicoanalistas reunidos en el Palacio de Congresos, ¿sí? De que él lleva en su existencia el nombre del Padre. No, y además que es un discurso contrapatriarcal que se levanta desde la imagen de un hombre, porque no cuestionó, no empezó, digamos, el movimiento de cuestionamiento intelectual desde la misma imagen que le presentaba la versión de su propio cuerpo, el cuerpo de una mujer. Es decir, Déjeme nada más ayudarla en su ímpetu, mi querida colega. es que, híjole, doctora, no, yo ya estoy prendidísima. Yo me espero, porque me parece que la línea que usted va dando en la entrada es tremenda, pero ya estoy así de arañando la pared para poder participar. Bueno, ojalá y todos los jóvenes como usted, ¿sí? Arañen las paredes para participar y que no se avienten al abismo de las drogas para quedar a merced de una no participación y responsabilidad del sentido de sus vidas. Por eso amamos a los jóvenes, precisamente porque arañan las paredes. Eso es lo que ya los bejucos, pues con dificultad arañamos. No, pero dan golpes certeros, eso sí. Entonces, sí, definitivamente, eh, todo lo que su libro de 50 y tantas páginas, ajá, es verdaderamente una distorsión ética brutal. Sí. A mí lo que me dio pena de leerlo, ¿sí? Y de leerlo muy apresuradamente porque es muy aburrido, Ujú. ¿sí? Yo creo que será muy interesante y mantendrá avispados a aquellos que están en ese conflicto. Ujú. Pero los que no estamos en ese conflicto,
híjole, es un libro sumamente aburrido, ¿no? Va. Sufro, sufro, sufro. Me hicieron, me hicieron, me Sí. hicieron. Me pegaron en un ojo, luego me pegaron en la oreja, luego también en la nariz, luego también en la cola, luego también en el tobillo, luego también en la rodilla, luego también en las pompis, luego también en las otras no pompis. Bueno, total que es un libro de quejas. Sería muy Sí. bueno llevarlo al departamento de quejas de Palacio de Hierro o de Liverpool. Exacto, porque es Cualquiera ahí de esos donde se lugares. dice soy totalmente Palacio. Ahí hay que llevarlo, no soy. Bueno, pero también Liverpool, que dice que forma parte de nuestra vida. Ay, Dios mío. Entonces, como él también quiere, digamos, que todo esto escrito en su libro forme parte de la vida de los que van a ser libres, ajá, nada más que es muy chistoso en su decir. Digo chistoso porque resulta cómico. Él se declara que es un animal, que es un monstruo, que es un simio, forzado a ser hombre. Y que entonces, forzado a ser hombre, ya puede hablar. Se basa en un cuento, por supuesto, de Kafka. Pero pues él no es Kafka. Aquí el problema es tomar a un autor, ajá, que es verdaderamente una forma extraordinaria de literatura y justificar su sufrimiento. Sí. Justificar su sufrimiento con lo que Kafka escribe desde su verdad subjetiva. No tiene nada que ver con la verdad subjetiva de Beatriz Paul. Nada que ver. Entonces, esos pasos mágicos de me pongo la capa de Superman y entonces soy Superman. No, por favor. Bueno, pero independientemente de lo aburrido que es su libro, ajá, sí, lo que es verdaderamente grave es cómo puede inducir a otros a una expectativa de libertad y de liberación cuando lo que está, digamos, en el filo de ese proceso es la muerte. Claro. Eso es definitivamente contra lo que hay que levantarse, porque lo que espera a estas transformaciones es la muerte. ¿Sí? Benditos a aquellos que se salvan, que pues no se mueren, pero pues quedan tocadiscos el resto de su vida. ¿Sí? Tienen una vida de la cual Preciado no habla, porque él habla de la liberación y de los logros, habla de una felicidad falsa. Y además que en ese discurso que pretende presentar como un suprasaber, como un saber absoluto, pues bueno, ya hemos visto las consecuencias que produce la presentación de un saber en donde no se puede introducir una castración. Es Bueno, decir, se llama tiranía. exacto, es una Se tiranía. llama tiranía. Entonces, es un tirano, ¿sí? En relación a proponer una sexualidad nueva de libertad, cuando es una sexualidad de enorme sufrimiento, porque bueno, ojalá nuestra colega Valeria nos hable un poco de las torturas de la operación, ¿sí? Y cómo en Suecia fue o en Holanda, En que Suecia se llevó a cabo el protocolo es holandés. el protocolo es holandés, ok. Pero en Suecia se llevó a cabo operaciones infantiles que causaron definitivamente la muerte de los niños por su propia mano. Sí, se aprobó, el protocolo holandés era aprobar que la transición se aceptara desde la infancia y que la medicación, las hormonas que se les inyectaban, provocan daños iatrogénicos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los órganos vitales pueden llegar a un deterioro que desencadene la muerte. Como esos fueron los resultados, al mismo tiempo que los intentos de suicidio, detuvieron el protocolo holandés y lo dejaron de aplicar en Suecia y pospusieron las edades del tratamiento a que empezaran entre los 16 y los 18 años, dependiendo del caso y de la evaluación que se les hiciera a las personas. Bueno, esa evaluación
es la que quiere evitar Beatriz Paul Preciado, porque esa evaluación indudablemente que introduce el peligro de la psicosis, el peligro del suicidio, el peligro de la muerte. Entonces, él no quiere, ella no quiere que se pase por un protocolo de evaluación psíquica, de evaluación emocional. Entonces, todo lo que dice su libro es de tratar a los evaluadores, psicólogos, ¿qué? Perfeccionistas, ¿o cómo se llama? Normativos. Yo por comodidad les cambio, bueno, de psicólogos normativos que van a dictar la norma y entonces Preciado en contra de eso y se compara, por ejemplo, con Galileo. Sí. Santo Dios y María Santísima. Y después dice, pues yo voy a hacer lo mismo que Galileo. Voy a hacer como si que me adapto, pero en realidad adaptado destruyo por dentro esa adaptación. Entonces es un sujeto que declara en su libro estrategias totalmente torcidas, totalmente de vuélvete un astuto del engaño. Un sujeto capaz de engañar a los otros, ¿no? Que bueno, nosotros conocemos el daño y el sufrimiento, ¿sí? Para cualquier ser humano que haya vivido una experiencia de engaño, ¿sí? El confiar en el otro amorosamente y ser defraudado es uno de los grandes dolores subjetivos, pero también es la destrucción del lazo social. Por eso hay dos manifestaciones conductuales muy sancionadas, el asesinato y el robo, porque son las dos acciones de los seres humanos que destruyen el lazo social. ¿Quién puede estar seguro de un otro que no vaya en pos de engañarlo y desfalcarlo? El fraude, ¿sí? ¿Quién puede estar seguro de que salga uno de su casa y lo asesinen a uno por quitarle, no sé, el coche o lo que sea, el celular? Entonces, son dos acciones, el asesinato, ¿sí? Y definitivamente el engaño que destruyen el lazo social. Y sin lazo social, pues no hay civilización. Y sin el lazo social no hay cultura. Claro. Entonces, son dos enunciados de lo que aconteció, digamos, en Francia en relación a la Ilustración, en donde comentaba yo con Giselle Mendoza que cultura se refiere a procesos identitarios, de identidad, y civilización se refiere a procesos universales. Entonces, Freud habla del malestar en la cultura, no del malestar en la civilización. Después, me parece que Jacques Miller modifica el término y habla de malestar en la civilización. Y sí, lo universaliza el malestar, no está mal, pero siempre es mucho mejor estudiar el malestar en la cultura por las identificaciones, por el sentido identitario de ser mexicano, por ejemplo, o de ser estadounidense, o de ser colombiano, o de ser francés, o de ser inglés. Y bueno, cuando recordamos ahorita, porque lo asocié, la guerra de los 100 años entre franceses e ingleses, nos damos cuenta que eso no se solucionó hasta la fecha, ¿sí? Los franceses atacan a los ingleses y los ingleses atacan a los franceses. Al estilo inglés, pues al estilo francés. Entonces, no solamente no se solucionó con la guerra de los 100 años, hay que estudiar eso. Es muy interesante cómo se mantuvo precisamente la hegemonía de nación en los ingleses y la hegemonía de nación en los franceses. Y eran dos identidades tan radicalmente diferentes que quería una poseer a la otra en una imposibilidad. Nace el nacionalismo precisamente en función
de que no, ¿tú por qué me quieres quitar mi identidad, no? A santos de pues porque tengo más poder que tú. Bueno, en fin, volvamos a Beatriz Paul Preciado. Entonces, es muy triste no enunciar que hay, digamos, movimientos ahorita muy fuertes que pueden llevar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes a la muerte. Y tenemos que decirlo, a la muerte, no a la libertad, a la muerte. Entonces, me gustaría darle un poco, Giselle, la palabra a nuestra colega Valeria, para que nos hable, digamos, de cómo son las operaciones y en qué consiste el dolor, el sufrimiento, y por qué lo soportan. Sí, pero sí. Además, que no se para. Claro, y es... operados y ya, como en el caso de, bueno, ya me quitaron el apéndice, ya, no. En estas operaciones el sufrimiento continúa, físico. Sí, el sufrimiento es atroz, no solamente al llegar a la operación, que sería como ya el último procedimiento, sino desde todos los cambios y las modificaciones orgánicas que vienen por la terapia hormonal. Pero una vez que llegan a esta posibilidad de la operación, que es así como el triunfo después de todo el proceso de tratamiento para el cambio de sexo, principalmente lo que ocurre en el caso del hombre para poder reconstruirle o construirle toda la vagina y los labios de la vulva, el clítoris y todo eso, bueno, es una carnicería. El procedimiento es realmente atroz, ¿sí? Por todo lo que tienen que cercenar, pero no es solamente eso, sino que tienen que recuperar el tejido, no lo desechan, ssino lo tienen que dejar que siga habiendo vasos sanguíneos y que siga circulando la sangre por el tejido, porque de ahí, el tejido que queda, van a hacer una cavidad que va a funcionar como el orificio vaginal y recuperan la piel, sobre todo que recubre el pene, porque es un tejido elástico. Y la pretensión es que ese tejido elástico que se invierte sea lo que forme la cavidad vaginal. Entonces ya se hace todo este procedimiento quirúrgico muy doloroso, la recuperación es sumamente dolorosa, pero una vez que puede cicatrizar, lo que hacen es que tienen que hacer unos instrumentos en forma de pene realmente, porque lo que quieren favorecer es que en el orificio vaginal pueda haber una penetración y que pueda haber la penetración de un pene. Entonces, se hacen estos instrumentos como dildos que se tienen que introducir en el orificio de tal manera que permanezca unas horas en el día con él adentro para que el tejido se empiece a estirar. Y son de diferentes tamaños hasta que llegan al tamaño adecuado para que pueda haber una penetración. La cuestión con esto es que el tejido es verdad que se estira, pero que si no se hace adecuadamente puede haber un desgarre. Y eso es sumamente doloroso. Y además, ¿sí? Cada vez que se cambia de tamaño, pues se tiene que estirar y la persona tiene que soportar pues el dolor que produce el estiramiento porque todo está inervado, porque se tienen que conservar las conexiones nerviosas porque hay una pretensión de que pueda sentir algo, ¿sí? Inclusive, pues el procedimiento que hacen para que pueda haber un clítoris, ¿sí? Es cortar el glande y adecuarlo al tamaño y dejarlo para que pueda haber una satisfacción de la estimulación del clítoris, pues en esta pretensión de que sea como ocurre en el caso de la mujer. Entonces, no se habla de todo lo que tiene que pasar después de haber logrado la operación para que la operación y las modificaciones hechas en el cuerpo funcionen. Y es un evento, traumático, ¿sí? Tener que pasar por todo ese proceso y no toda la gente lo soporta. Sí, tienen que haber un acompañamiento médico y por supuesto acompañarlos en toda la situación emocional que se desencadena para que eso pueda soportarse.
Entonces, en esta pretensión de la despatologización, en donde quieren librarse del tratamiento médico y del tratamiento psicológico, quieren dejar al sujeto solo, ¿sí?, en esa situación sin tener un respaldo y que solamente porque él pueda firmar un consentimiento informado, todos estos procedimientos médicos le sean accesibles, sin tomar en cuenta todo lo que se va a desencadenar psíquicamente solamente por la idea de decir, quiero transformar mi cuerpo, ¿sí? O soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre o soy un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Claro, está la tercera proposición de Beatriz Paul Preciado que dice, no soy nada. Claro, pero él tuvo que pasar primero porque era niña, luego de adolescente era lesbiana. Después de haber sido lesbiana, es que quiso ser hombre y después de ser hombre dijo, ya no soy nada. Pero tuvo que atravesar todo el recorrido, es decir, hizo la transición completa hasta llegar a decir, no soy nada. Bueno, y ese nada tiene sentido en relación a una ley insoportable para Beatriz, el binarismo. Es decir, hay dos sexos y los que se cambian de hombre a mujer, de mujer a hombre, eso es lo que ella quiere negar. Entonces, cuando vemos una negación tan radical como es la que Beatriz Paul Preciado propone, tenemos que sospechar definitivamente ahí una situación psíquica al menos delicada. ¿En qué momento va a venir un quiebre en Beatriz Paul Preciado cuando lo que ella pretende no tenga aceptación? Porque lo que la sostiene es que su decir del vacío sea una conciencia de libertad, sea la adquisición de una conciencia de libertad. Y entre más adeptos tenga, ella se puede sostener. Pero si no, miren, el irigote que tenemos siempre los seres humanos en cuanto a la cultura y a la civilización es que inesperadamente, como fue la presencia del COVID, modificó radicalmente nuestra vida de lo cotidiano. ¿Cómo puede ella garantizar que no haya un evento de otra índole en donde definitivamente desaparezca total y absolutamente lo que ella propone? Ay, ella. No, y es muy risible porque justamente en la mañana hablaba con la doctora Heiser al respecto de que en el lenguaje, esa supeditación que tenemos al respecto del lenguaje, no nos permite simultáneamente nombrar ambos sexos. Una unidad perfecta, me decía la doctora, la unidad perfecta del binarismo, presentado como lo presenta Paul B. Preciado. Es decir, cuando introducen una E, uno no concibe una unificación del binarismo para tomarlo en cuenta simultáneamente como una transformación que nos permita no pensar en el binarismo. Es porque pensamos en el binarismo, la E nos remitirá necesariamente al binarismo. Es claro, decir, porque es lo que es con lo que queremos desaparecer, ¿sí? Pero yo le decía a mi colega Giselle hoy en la mañana, oiga, hay que ir a investigar cómo fue que surgió en los diferentes lenguajes nombrar objetos con género femenino y con género masculino. Porque en las lenguas los encontramos. Bueno, y cuando yo estaba platicando con Valeria, me dice, bueno, en el hebreo, doctora, que fue algo que ella estudió, en el hebreo no encontramos una definición tan exacta de femenino masculino. Los que tienen como lengua materna el hebreo no dudan en que un objeto sea nombrado como masculino y un objeto sea nombrado como femenino. ¿Me explico? Solamente que el referente que determina lo masculino y lo femenino
es lo anterior a Claro. una representación de una letra, ¿sí? Sí. Que no define ni lo masculino ni lo femenino. Es interesantísimo eso del hebreo. Sí. Y además me decía, uno no puede decir en el hebreo, yo soy Valeria, sino uno dice Valeria, Ujú. porque el ser solamente pertenece a Yahvé, Claro. Sí. porque el ser solamente pertenece a Dios creador, ¿sí? Omnipotente y todopoderoso. Entonces, los súbditos de Dios, la creación de Dios no puede tener un ser. Entonces, qué interesante el ir a investigar por qué en los lenguajes aparecen objetos femeninos y objetos masculinos. En el francés, por ejemplo, es le voiture, la coche. Sí. En español es el coche. Claro. Pero nos suena verdaderamente extraño y nos morimos de la risa. La coche, sí, en francés es la coche. El psicoanálisis en francés es la psicoanálisis. Y entonces es bien interesante cómo nos produce risa. He ahí lo que Freud quiere señalar del ahorro de energía en el chiste y su relación con el inconsciente. ¿Sí? Pero bueno, habrá que ver por qué en la lengua, en las lenguas diferentes, aparece el género femenino, el género masculino. Cuando proponen la E, ¿sí? Es convertir a todas esas palabras femeninas y masculinas que nombran los objetos en neutros. Ya no son ni femeninos ni masculinos. Pero se olvidan también de que hay una particular relación del ser humano con la creación musical. Y entonces cuando usamos la E, verdaderamente es como si nos salieran los mocos y nos viéramos y nos sintiéramos así de feos. Ya cuando se nos salen los mocos, cuando comemos mucho chile, híjole, Sí. inmediatamente uno dice una servilleta, por favor, porque me está escurriendo los mocos. Bueno, así se oye la E. Sí, es como van construyendo la Porque, borregada que le aplauda a la orgía no binaria, porque es así como de, Paul Preciado, que tanto menciona en su informe una situación circense, pues es justo a la que él pretende invocar para que asista a la gente. Además, no solamente la gente que tenga un conflicto con su ser al respecto de su sexualidad, sino cualquier hueco en donde cualquier hueco él pretende tocar, cualquier hueco al respecto del ser, que el ser humano naturalmente vivirá, porque no hay una armonía entre el cuerpo y lo psíquico. no, ahorita que dice armonía. Cuando dice armonía, la armonía en la música es natural del ser humano. El ser humano hace música en el lenguaje. ¿Y qué pasa cuando en México tenemos el sonsonete norteño? El sonsonete de los yucas, Sí. los sonsonetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una musicalidad en el momento de usar el lenguaje. Entonces la E verdaderamente es así como vomitiva. Entendemos lo que se pretende, ¿sí? Pero la E es vomitiva. Es así como, ay, qué feo suena. Ajá. Como algo guácala, como cuando olemos la caca del perro. ¿O no? Sí. Digo la caca del perro porque el perro es muy apestoso por el tipo de alimento que recibe. Ajá. Y cuando sale uno a la calle y uno, algún vecinito no recogió el excremento de su perrito, híjole, santo Dios y María Santísima, el aire nos contamina con el olor de la caca del perro, que es horrible. Sí. Bueno, ahora imagínense el olor, ajá, con la E. Definitivamente no vamos a usarla. Aunque algunos conductores de radio y de televisión
ya están muy puestos en que reconocen que ellos estarían en la aceptación de que su madre fuera hombre, de que su padre fuera mujer, porque ni lo piensan, nada más usan la E indiscriminadamente. Pues que Trascendencia. no le digan mamá, que le digan meme. Y a su papá, Pepe. híjole, qué barbaridad. Bueno, Pero ¿cómo el nivel de lo absurdo en esta pretensión de borrar el binarismo, así como, vaya, como es nombrado, que de fondo pensaba es pretender borrar las experiencias todas psíquicas infantiles, las primarias? Lo estoy pensando en el sentido de si hay algo constitutivo en lo psíquico primario en los seres humanos, es vivir cotidianamente la diferencia. El niño se enfrenta permanentemente a que no hay una unidad en ningún lado. no, Con no lo es que lo se, mismo un perro que un gato. no, con lo que se encuentra permanentemente es la diferencia. Y en su inserción en el lenguaje entrará en ese universo para poder nombrar la diferencia. Y por lo tanto, que si algo no hay, es la unidad que borraría el binarismo. Lo propio es la diferencia. Entonces, ¿cómo pretender pasar por encima de estas vivencias que simultáneamente son constitutivas de lo psíquico humano? ¿No? Y sobre todo, digamos, de un ordenamiento del mundo que me rodea. Sí. Ujú. Ujú. La primera diferenciación que establece el ser humano con el mundo que lo rodea es a través de chuparse todos los objetos que el bebé gateando alcanza. Porque es cuando ya empieza el movimiento, digamos, del gateo. Entonces, cuando dejamos a los bebés que gateen alrededor, digamos, de las piezas que constituyen la vivienda, se van a fijar que el bebé toma algo y lo lame. O se acerca, digamos, a las patas de la silla y como puede las chupa. Y todo lo que está a su alcance y todo lo que no está a su alcance, lo prueba. Entonces, la primer diferencia que va a establecer con el mundo que lo rodea es a través de a qué saben los objetos que lo rodean. Y es que también la guía que él tiene todavía unido al cordón umbilical es arrastrarse por olfato, ¿sí?, al seno materno. Entonces, son condiciones, digamos, de la naturaleza que Preciado, bueno, hay una parte en su libro que dice que hay que librarse de la concepción de la naturaleza, que no hay que tomar en cuenta a la naturaleza porque si no nos regresa nuevamente al binarismo. Uh-huh. Entonces, yo jugaba con Vale hoy en la mañana y le digo, bueno, ya en lugar de nombrar lluvia, vamos a decir, cae agua, para que Beatriz no se moleste. Ya no podemos nombrar lluvia, porque sería femenino. Ajá. Entonces, lluvia, pues es horrible. Entonces, mejor, cae agua. Cae agua. Saca el paraguas porque cae agua. Pero es una pretensión realmente de alterar el orden que hay, el orden que ya se dio naturalmente. Entonces, en el recorrido que él hizo, pasó por diferentes grupos. Yo supongo que iniciando, por supuesto, desde su familia. Y de ahí, bueno, una cantidad de grupos que revisó entre los homosexuales, las lesbianas, los transexuales. Inclusive llegó a Princeton, en donde hizo un doctorado, y que ahí es muy importante porque en todos estos grupos, Beatriz Paul tenía una queja. En todo se quejaba de que la querían domesticar, la querían adiestrar y la querían educar. Y que cada vez que Beatriz Paul detectaba eso, pues se iba porque estaba en contra de ser educada, adiestrada y domesticada. Entonces hay un momento en donde Beatriz habla de cuando recibió el doctorado en Princeton,
que le hacen un reconocimiento en el doctorado y pues le aplauden y bueno, acude mucha gente a su examen de doctorado. Entonces ella está en un gusto, pero en el momento que se da cuenta que eso tiene que ver con adiestrarla, domesticarla y educarla, se impide poder disfrutar del reconocimiento obtenido. Y entonces regresa a su sufrimiento y a la queja. Bueno, eso es más histérico que Dora. Exacto. Entonces, pues yo lo que escuchaba era a una mujer quejándose desde su estrago, todo el tiempo. Sí, ¿no nos quiere avanzar un poco más, Giselle, en esto de Dora? Bueno, es que lo pensé, doctora. A ver, déjame, retomo la idea. Ok, pues finalmente, creo que ahorita lo dice muy bien Valeria, pero digamos, en esta manifestación de cómo hace al otro partícipe de su situación, de cómo busca un escenario, en ese sentido lo pensé más histérico que Dora. Es decir, si se dan cuenta, el cómo va buscando Beatriz Paul el escenario, busca el escenario con los psicoanalistas y de ahí se lanza a un escenario más grande porque es cuando es contratado por esta firma, me parece que es Dior, no me acuerdo exactamente qué casa diseñadora lo contrata, la contrata para lanzar una campaña al respecto de la transexualidad, una campaña de moda, una campaña de mercadotecnia, por supuesto, y que va a llenar muy bien el bolsillo de esta mujer. Y además, eso por el lado de lo fálico y por el lado, digamos, de la atención histérica, demandante permanentemente, pues por supuesto que se satisface ese lado de estatus, de búsqueda de estatus por el lado de lo femenino. Entonces, por eso lo pensaba, doctora, más histérico que Bueno, a Dora. mí me parece que la observación suya es importante en cuanto que podemos dudar de lo que ella dice. En el Ok. sentido de que me llevaba a pensar, por haber nacido mujer, no deja de ser histérica. Claro. Y ella lo demuestra, ¿sí? En el intento de ser hombre y luego de decir, no soy ni hombre ni mujer. Sí, y Y justamente, que, bueno, perdón, Germán. rápidamente, y que en ese sentido, cuando hay algo que le viene bien, que place la demanda de la histérica, como puede ser la firma el contrato con la firma de moda, entonces ya no es domesticada. Ahí no pegó de gritos por la domesticación, Por lo que sino le que con pagaron. el, ¿cómo? Por lo que le pagaron. Claro. Sí, sí, ahí sí, por el beneficio y también característica histérica que señalaba Giselle, el beneficio a nivel también del estatus y de la imagen, entonces ahí sí se calladita y entonces acepta muy bien la domesticación. Así es. Ahora, esto me Pero regresa a mí, finalmente, ajá. me regresa, doctora, a la entrada que usted hizo, porque yo venía pues muy emocionada, por supuesto, y muy brava al respecto de todo lo que habíamos comentado de este discurso que publica Beatriz Paul Preciado. Y en ese entusiasmo venía. Y lo que a mí me transformó me hizo detenerme un momento es cuando usted habla del sufrimiento que puede recoger un psicoanalista. En ese no soy nada. Que no es novedoso en la clínica, aunque sea siempre novedoso en cada sesión con cada paciente. Pero ese no soy nada se alcanza justamente incluso uno mismo diciendo soy. La vivencia analítica es lo que va a la profundidad del no soy nada en el sentir, no solo en el nombrarlo. Entonces, me parece muy importante que esta mujer venga a querer hacer implosionar un espacio
que me parece más importante nombrarlo así, un espacio gestado por el hombre para darle cabida a ese no soy nada, que ha sido el psicoanálisis. Porque justamente le crea un estatus de ser un otro científico, es decir, evoca a Freud, lo trae nuevamente a cuentas, como la histérica Dora le habló a Freud. Entonces, lo evoca dándole, Beatriz se toma la autorización de yo les voy a decir cuál es su lugar psicoanalista. Son ese otro científico que va a venir a ajustar, va a venir a patologizar a un ser humano que dice no estar dentro de las reglas de lo femenino, o bueno, no tanto lo femenino y lo masculino, sino del ser hombre y ser mujer. Y hay que decirlo, que si hay un espacio que ha prestado oídos desde el tiempo de Freud a ese no soy, ha sido el psicoanálisis. Y sigue siendo el psicoanálisis, justo por no estar ajustado a un discurso de género. Y entonces ahora Beatriz nos va a venir a querer imponer desde el lado de lo científico una epistemología que vaya más allá del binarismo, cuando no es el binarismo lo que está en el corazón de la epistemología freudiana, sino es el no ser. Bravo por eso. Ujú. La cuestión es que, digamos, podemos llegar, con lo que usted dijo de la histeria, podemos llegar a lo mentirosa que es Beatriz Claro. cuando se convierte en hombre. Ujú. Por eso que ella descubre que cuando se convierte en hombre, sigue siendo enjaulada y sigue siendo, digamos, mujer. Entonces no lo logró. Y ahora se da la salida pues ahora soy nada. Me suena así como el berrinche típico histérico, ¿no? Ajá. Sí. No sé de qué protestar, pero protesto. Ujú. Claro. Bueno. Doctora, colegas, si me permiten dar lectura a mensajes que hemos recibido de parte de nuestro público radioescucha. Ajá. Con mucho gusto, claro. Jorge Cesarino, que nos dice, saludos desde Curitiba, Brasil. Y también nos dice, es un gusto escucharlos. Georgina Venegas, que nos dice, saludos muy apreciados doctores desde León, Guanajuato. Ya son parte de mi día a día, parte de mi vida. Ya aparecen en mi sueño. ¡Ay, Dios! Y el último mensaje hasta ahora que nos llega es por parte de Yesenia García, que dice, buenos días, mis amados doctores. Me ha tocado incluso escuchar psicoanalistas que usan la E o la X. Sí, miren, en la viña del Señor hay desde los maricones, los cobardes y los leales, y los inteligentes, los tontos. En ese sentido, nunca hemos creído que en el ámbito del psicoanálisis no haya psicoanalistas, que se dicen psicoanalistas, pero que no pueden sostener la ética psicoanalítica. Ujú. Entonces están a la espera de a ver con qué novedad llega el universo para captarlo inmediatamente y colocarse ahí, pues con la intención de ganar dinero. Entre más flexible sea un analista con el signo de los tiempos, él cree que mejor ganará dinero, adeptos. Ujú. Entonces, pues sí, claro que van a usar la E y la P y lo que se les ocurra. No es cualquier cosa sostenerse como analista. Sí. No. Más fácil es ser chaquetero. Ujú. No, Soy- no es nada sencillo, doctora. A mí me parece, y un poco, ya lo veníamos tocando el lunes, no es nada sencillo y es más bien del orden de la trascendencia el que un analista sostenga y diga tan claro como lo hizo usted el lunes, el decir, bendito, bendito aquel que ante la manifestación como puede ser
de estas formas de la sexualidad humana, opera así, opera, quizá no es la mejor palabra ahorita que lo pienso, pero opera en el natural el asco. Entonces decía, el que usted lo diga con esa fuerza, me parece que es por ello que digo la trascendencia, decir bendito, y es no estar, pues justamente en las oleadas de los binarismos o del lenguaje, en las formas simplemente del uso coloquial, sino es apuntar a lo que es de orden constitutivo en la vivencia emocional de los seres humanos, es tocar eso, es tocar lo que no pasa por la palabra. Y que bueno, sirviéndose de la palabra con esa fuerza, y la fuerza que tiene es decirlo como lo dijo, bendito. Y que por supuesto eso moviliza, eso en psicoanalistas mismos, en la comunidad, claro que tiene que esto producir, pues, escozor, escozor, pica, cosquillea, enoja, odia, todo lo que tiene que producir, porque justamente en eso radica la trascendencia. La trascendencia está en que pueda tocar de esa manera lo que de otra forma es imposible de ser tocado. Claro, hay algo que me comunicó, Vale, hoy en la mañana, y me dijo, bueno, en la 173 de 3 ensayos de teoría estos sexual. ensayos de teoría sexual, Freud dice al respecto de cuál es el problema de la seducción con los niños, que todavía no están constituidos las defensas a un desorden de la sexualidad. ¿No quiere hablar de eso, por favor, Vale? Sí, claro que sí. Justamente en 3 ensayos, cuando Freud habla de la disposición perversa polimorfa, él explica cómo la seducción de un adulto puede desencadenar la transgresión en la persona, ¿sí? Porque precisamente estos diques que Freud los nombra como la moral, la vergüenza y el asco, están apenas en formación. Entonces los llama los diques para detener los excesos sexuales. Y cuando él se refiere a los excesos sexuales, nos habla de la pulsión de muerte y lo que se puede desencadenar con estos excesos, que es precisamente la muerte. Entonces, que cuando en el niño se da la seducción por parte de un adulto, esto puede ser atroz, dado que el niño no tiene con qué defenderse. Y que precisamente de la moral, de la vergüenza y del asco, es de lo que va a depender esa defensa con la que ya formados los diques, ¿sí? El adolescente y el adulto van a poder ponerse un límite. Entonces, tiene que ver con esto de bendito aquel que, ¿sí? Porque precisamente habla de cómo del ser humano mismo surge la moral como una defensa ante la pulsión de muerte. Sí, la moral no viene de las religiones. La moral, dice Freud muy claramente, es algo que constituye el ser humano, como también constituye su pudor. La prueba es que los niños, para investigar la diferencia de sexos, van y se esconden. Y ellos inventan la forma de que el compañerito de juegos se desvista. Le enseñe las nalgas o le enseñe, digamos, es que yo decir, las representaciones significantes del sexo. Unos tendrán una protuberancia y otros definitivamente no. Entonces, sí, en esta despatologización, lo que impiden es que cuando la moral surge en el sujeto, cuando uno dice, me siento mal, estoy mal, esto que estoy haciendo no está bien, necesito ayuda, es cuando definitivamente se puede hacer algo, ¿sí? Para modificar las circunstancias en las que estamos. Si eso se cancela, entonces, bueno, queda libre esta posibilidad del desencadenamiento de la pulsión de muerte. Ajá. Pero en términos generales, el seducido, ¿sí? No lo sabe. Sí. Por eso tenemos que decir que cuando un sujeto se ha prestado
a una experiencia homosexual de cualquier índole, él queda trastocado frente a una intensidad de satisfacción inédita sexual que lo llevará al suicidio, lo llevará, digamos, a un malestar permanente, porque hay dos muertes: la muerte real y la muerte, digamos, permanente en la vida cotidiana. Sí. Vivir para morir permanentemente. Doctora y colegas, si me permiten leer un par más de comentarios que acaban de llegar de nuestro público Radio Escucha. Mari Carmen Perrusquía Hernández, que dice: les mando un abrazo enorme. Gracias por el programa. Como siempre, me deja mucho en qué pensar. Y María G. Vázquez Islas dice: estoy totalmente de acuerdo con la doctora Heiser. Hace no mucho vi una publicación en Facebook de un psicoanalista y de manera inmediata percibí: esto no es una propuesta del psicoanálisis. Su intención es mantener seguidores. Bravo. Qué bueno que ya se pueden identificar. Sí. Eso es también, digamos, parte de nuestro compromiso con los programas. Que el público que nos escucha, que el público que después pone los programas para escucharlos, se entere, tenga recursos de información, pero también que tenga recursos del sentido del humor, de que vea lo ridículo de lo que nos proponen. Ya no voy a decir lluvia porque pues, es femenino. Voy a decir cae agua. Y todo lo que podemos ridiculizar de aquello que se pretende que es serio, científico, honorable, etcétera. Metamos el sentido del humor y desenmascaremos con el sentido del humor lo que verdaderamente, ridículamente, fundamentados en ciencia, ciencia para la muerte, ciencia para el dolor físico, ciencia para el sufrimiento atroz de las operaciones y ciencia psicoanalítica para decir, cuidado con eso. Ahí está el fantasma y la posibilidad de la muerte. Si usted quiere morir viviendo, opérese. No lo dude. Pase por todo ese tormento porque ya todo ese proceso de sufrimiento tiene que ver con un goce perverso, una satisfacción perversa. Y tenemos que nombrar las cosas por su nombre. No voy a dejar de decir lluvia, porque no estoy de acuerdo con decir cae agua. También esa es una posición de firmeza y de respeto a mí misma. No tengo por qué modificar mis creencias y mis valores para que el otro venga, me invada y me destruya y me deje sin nada. Son ladrones de valores. Son destructores del lazo social, digámoslo fuerte. No hay que permitirlo. Entonces, tenemos que decir que en estas operaciones no hay ninguna garantía de que el sujeto operado después diga sí. Esto es mi felicidad, como dice Beatriz Paul Preciado. Después tenemos que hay unos que guardan su esperma y las flies. Y hay otros que guardan sus óvulos por si en algún momento quieren también prestarlos para tener hijos. Bueno, entonces se quedaron ahí en ni fu ni fa. Siguen sosteniendo el binarismo. Sí. Sí, ella inclusive lo dice, que conservó que no se operó, pues está con el tratamiento hormonal, pero conservó parte de su ser mujer. Sí, entonces da a entender que tiene los ovarios y tiene, por supuesto, el útero. Claro. Y lo Sí. más importante, cada vez que se desviste tiene que tener la vagina
a su disposición. Y hay que ver también el poder de la palabra, porque justamente no necesitamos tener acceso a esta información de la conservación de su aparato reproductor femenino para darnos cuenta que conservó parte de su ser mujer. Es decir, hay que escucharlo hablar. Sí, eso tiene mucha razón, pero creo que aquí el decir que es una sinvergüenza, una persona sinvergüenza, es que haya escrito el libro que escribe conservando su matriz y sus ovarios. Ah, sí, totalmente de acuerdo, doctora. No lo quería decir en contra de su decir, no escuché su decir de que era sinvergüenza, escuché lo último porque estoy manejando un audio más bajo para que Sofía en la cabina pueda escuchar el programa de radio. Ah, qué caray con la presencia de Sofía. Aquí anda por acá la doctora Sofía. Entonces, sí, ok, de acuerdo, con que es una sinvergüenza. Sí, es una sinvergüenza. Habla de una ética que ella no sostiene. Sí. Me engaña. Sí, Incita a que todo es posible. sí. Lléguenle. Es como lo invitan, como cuando a uno lo invitan a una fiesta sospechosa, en donde ya sabemos que posiblemente degenere en una orgía. Claro. ¿Y qué ponen en la mesa? Todas las drogas habidas y por haber. Ahora, sírvase. Así hace Preciado con su libro. Claro. Sí. Sírvanse. Pueden conservar la matriz, los ovarios, los óvulos. Y hasta la vagina la pueden conservar. El chiste es que su cuerpo, por medio de la testosterona, se vaya modificando. Como ella dice ahí en su libro, su voz, su aspecto visual de su rostro, pelos, me imagino. Sí. Sí. Y vemos cuál liberación, ¿no? Se hace tan fuerte la referencia a que el otro me reporte cuál es la imagen, qué le produzco con mi imagen, porque no está en el sentido de la realización de una profunda transformación, sino en el transformar la imagen, y la imagen es lo que mostramos a otros. Entonces, ¿cuál dependientes nos hace el discurso de Beatriz Paul Preciado del otro? Eso también es cierto. Finalmente, ella no puede conquistar al mundo si no es reconociendo Exacto. la fragilidad del mundo, que es curiosamente de la que se queja. Y ella la promueve. Sí, yo creo también que esto que hace al presentarse ante 3.500 psicoanalistas es también tiene que ver con un odio que yo percibo en ella a lo que el psicoanálisis le ha podido develar, porque en otro artículo que leí, pues ella estuvo en psicoanálisis en Estados Unidos cuando estuvo estudiando allá. Por supuesto, pues eran psicoanalistas, del psicoanálisis del yo, pero estuvo en psicoanálisis. Y entonces hizo todo un proceso analítico, y no creo que no haya tenido develaciones analíticas que, por supuesto, sí, la llevaban a su queja siempre de ser, de querer ser domesticada, adiestrada y educada, ¿sí? En lugar de hacerse responsable de su verdad y de lo que se le pudo haber develado de su verdad en un proceso analítico. Hay una cosa que por morbidez mía voy a citar. Resulta que toda esta queja de las mujeres de la dominación del hombre hacia ellas es, y lo sabemos, una forma de goce de la cual las mujeres se quedan calladas.
pero lo viven, lo disfrutan y lo gozan. Entonces, no deja de ser ella, Beatriz, la quejumbrosa de todo el goce que ha obtenido de este proceso de ser dominada. Yo creo que de eso pide su limosna. Vulgarmente, por eso dije mórbidamente, vulgarmente anhela que un hombre la monte y con eso la haga feliz por la intensidad. Claro que si la golpea antes y todo eso, pues más suave, más padre. Al fin y al cabo que sabemos que muchos, digamos, actos para intensificar el placer empieza por golpizas. Claro, suaves, ¿no? No están al servicio de dañar ni de destruir, pero sí de excitar el cuerpo de esa manera, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, a mí se me hace que Preciadito anda por ahí escondiendo el anhelo de que un hombre la domine. Claro. Pero domine así sexualmente. Sí, creo que se puede ver en toda la queja de cómo ella ha sido víctima de todo, ¿sí? Pero en el relato nunca habla de su participación. Eso está desaparecido. No, ella nada más es víctima. ¿Sí? O sea, ella es nada más cosa para el otro. Ella es la que se cosifica. Sí, definitivamente. ¿Sí? Entonces, yo terminé de leer todo el escrito, ¿sí? Para ver si había en algún momento una responsabilidad de ella en algo. No, no, en eso también es sumamente femenina. Me hicieron. ¿Sí? Sí, y es esa queja que yo lo asocié inmediatamente con el estrago de cómo la mujer se siente víctima de algo en lo que ella no participó. Bravo. Ajá. Sí, y eso acompaña el discurso de principio a fin. Nunca hay una responsabilidad en ella. No. Pero es que ella es una nada. Y es lo que propone a todos los demás. Sí. Conviértete a través de la testosterona o de cualquier otro tipo de hormona, conviértete en una nada. Esa es la verdadera libertad. Bueno, esa es la muerte en vida. Sí. La otra, pues, es la muerte real. Muy Sí. bien, ¿cómo vamos? Doctora, justamente estamos llegando al término, estamos a un minutito de la 1:30 de la tarde, recibiendo un saludo por parte de Analicet Martínez que nos dijo buenos días, mis queridos doctores, y pues sí, de esta manera llegando al término de la emisión del día de hoy, doctora. Bueno, entonces digamos fuerte y quedito. Necesitamos que nuestro público tenga un conocimiento más claro, más diáfano de lo que es el psicoanálisis. Y otra cosa más fuerte, de lo que es la formación de un analista. Porque Preciado habla del pase como si fuera el permiso, la licencia para analizar. No es así. Definitivamente hay muchas deformaciones del psicoanálisis en lo que dice Preciado. Pero no nos olvidamos de decir que lo puede decir porque es cínica. Doctora, rápidamente un último mensaje que llegó ahorita velozmente de María Muñiz, que nos dice, en este caso del que se está hablando el día de hoy, me suena y resuena la palabra pensamiento. Si el ser humano crea, constituye y forma pensamientos, me da la impresión de que esta persona cancela los pensamientos, desajustando el significado de las palabras al cambiarlas con la letra E. Y Beatriz Paul Preciado se encuentra en un ni de aquí ni de allá. Totalmente, muy buen comentario. Ajá. Y qué gusto nos da poder escuchar que la gente se pone verdaderamente a pensar las consecuencias
de la aparición de estos discursos. Mil gracias por eso. Bueno, pues adiós, 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 adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.